Muy buenas tardes en Argentina, David, bienvenido nuevamente en esta tercera entrega de conversaciones sobre esoterismo. Muy buenas noches, Carlos, en España, y agradecido nuevamente por compartir este momento con vos y con todos los que nos están mirando. Casi 22:30 en esta noche valenciana del martes-miércoles 19-20 de mayo, no lo recordamos con exactitud, pero no importa, la vida es eterna. David, hoy proponemos como disparador inicial el tema del cristianismo esotérico, entendiendo, por lo cual vamos a tener una mínima cortesía de tocar esta cuestión de la disonancia cognitiva, seamos o no cristianos, seamos o no católicos, seamos o no religiosos, ya que el cristianismo forma parte de la cultura europea y occidental, que escuchar alguna idea no demasiado amiga de las interpretaciones comunes acerca del cristianismo, a alguien le pueda generar quizás un pequeño estremecimiento. Recordamos que últimamente se viene hablando de esta cuestión de la disonancia cognitiva en relación a que, dado los hechos de público conocimiento, hay una fuerte versión oficial contrapuesta a veces de versiones contrapuestas, valga la redundancia, que puedan parecer demasiado insólitas, y que haya gente con suficiente inteligencia, pero demasiado arraigada a sus creencias, que viva esta experiencia de, nuevamente, la disonancia cognitiva. Estoy tan convencido de lo que creo, aunque esté equivocado o no, pero estoy tan convencido de que la vida es así, que aunque me demuestren que la vida puede ser de otra manera, yo termino jugando en favor de mis creencias, porque si lo siento como, no sé, como si me muriera, como si me quisieran matar, al demostrarme que mi creencia no era demasiado cierta. Bueno, un pequeño conflicto que permite este mundo tan especial de la psicología humana. Entonces, previo aviso, previa consideración de quienes tengan ideas un poco arraigadas acerca del cristianismo, vamos a plantear puntos de vista un poco desacostumbrados. Nos parece bien hacer una breve introducción en cuanto a entender qué es esta cuestión del mito, porque lo primero que podríamos agregar desde el punto de vista teosófico esotérico acerca del cristianismo es que entra dentro de esta categoría de mito definida, al menos por Mircea Eliade, como aquel relato que refiere acerca de una intervención divina en el mundo, y sea esta puramente literaria o real, de un sujeto divino, transformador, que entró en la historia, pero que siempre parece que fuera necesario, por alguna razón, que tenga esa cubierta mítica, al punto que vemos que ese mito, el de Cristo, se repitió en muchas culturas de manera asombrosamente parecida. ¿Quieren información al respecto? Hay una parte insólita del documental Zeitgeist, en el cual te dice, los Reyes Magos, nació de una virgen, estuvo en el desierto, profetizó, o digamos, enseñó durante 3 años, fue condenado a muerte, y vemos que en Grecia, en Roma, en Persia, en Oriente, tenemos el mismo contenido para el mismo mito con distintos continentes, con distintos nombres históricos. En este caso, Jesucristo. Recomendamos nuevamente Zeitgeist, al menos por esta maravillosa comparación entre el cristianismo y multitud de mitos exactamente o prácticamente iguales. Y ahí ya tenemos la base como para plantear 3 posibilidades. Que sabés que hay elementos para valorar prácticamente de la misma forma que cada una de las 3 haya sido posible. Cristo como personaje histórico no mítico, por lo cual toda influencia en la creación de una religión, en la vida cultural de Occidente, en el amor fraterno, para algún punto de vista puede haber sido un agregado, si se quiere, literario, considerando que el cristianismo es de hecho una creación del señor San Pablo, valga la ironía. Entonces hay una postura que dice, sí, un Cristo histórico, pero que no creó tal movimiento revolucionario que se sigue perpetrando en el mejor de los sentidos hasta ahora, sino como un señor San Pablo que tuvo mucho que ver con eso,
y al que no está mal nuevamente llamar el creador del cristianismo, como él quiso mucho más porque hace una religión cristiana que un Cristo que aparentemente existió, pero que ni siquiera pensó en eso. Y ahí ya esperemos que nadie esté saltando del asiento. Y dos posibilidades en cuanto a sí, hubo un Cristo mítico, pero de una manera real, como personaje que estuvo en la historia, o como un tipo especial de mito que responde a algo que mencionamos en la primera clase que se llama arte objetivo. Aquí volvemos a la bien mentada escuela del Cuarto Camino, maestro Gurdjieff, maestro Ouspensky. El maestro Ouspensky nos plantea que el cristianismo, la vida de Cristo, puede haber sido una obra de arte objetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Algo que lo menoscaba? No, de ninguna manera. Simplemente nos está diciendo que puede haber sido una creación artística, partiendo por los evangelios, ¿no? Como creación artística, como primera fuente del cristianismo, de tal poder y con tal intención elevada, que sin haber existido en la historia este personaje, generó lo que se quiso generar, que fue una religión, una cultura, instalar el amor fraterno, trascender la religión del Antiguo Testamento sin dar demasiados detalles. Entonces tenemos nada menos que 3 juegos de posibilidades. Nuevamente recapitulando, un mito como personaje real que entró en la historia, pero repitiendo un mito cíclico que se dio en varias culturas, un personaje histórico no mítico, donde lo mítico tuvo que ver con creaciones posteriores a este personaje histórico, y a la vez un mito que no vivió en la historia, que es un mito creado por este tipo especial de arte que se llama arte objetivo. David, ¿qué te parecen estas posturas acerca del cristianismo? ¿A cuál adherís? ¿Qué tendrías para ampliar, para comentar sobre el cristianismo esotérico? Es difícil ver por dónde empezar. Por un lado, la creencia ya no se puede equiparar a la fe. Creo que de la fe se puede pasar a una certeza. La certeza es individual, el conocimiento es individual, o mejor dicho, la sabiduría es individual, y eso es algo que creo firmemente. En cuanto a Cristo, historia y no mito, es decir, un Cristo que haya existido, pero sin todo ese bagaje mítico, realmente no es útil a ningún fin. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay un mito cíclico, pero no como dice Zeitgeist desde mi punto de vista. De hecho, Zeitgeist no es un documental que recomiende, no es un documental que me guste, pero sí tiene cosas buenas. Por ejemplo, en Zeitgeist, si no recuerdo mal, hablan de Tammuz y directamente a la historia de Cristo. No es así. Para empezar, tenemos que entender a Tammuz, Semiramis, Nimrod, una historia muy enrevesada que luego se sigue a otros mitos semíticos, donde encontramos, por ejemplo, la cruz Tau. Y sí, la cruz Tau, que la utilizaban para conmemorarlo a Tammuz, quien era el regidor de las cosechas. También era un pastor como Jesús, pero era un pastor, realmente era un pastor, literalmente, se lo simbolizaba como un pastor. No me quiero extender demasiado en el tema de lo mítico, pero me refiero a que las similitudes y diferencias entre Tammuz y el Cristo de la Iglesia Católica y del cristianismo occidental, que desde cuándo Cristo es Cristo también, pues si nos ponemos a preguntar, aparecieron un montón de libros, la Iglesia seleccionó unos cuantos, se les dio una interpretación, se los mezcló con libros del Antiguo Testamento, y de repente tenemos una religión nueva. ¿Perdón, Carlos? Sí, te escucho, David. Ok. A lo que me refiero es que no, hay un mito cíclico en un punto, sí. Lo mismo cuando se dice Krishna fue crucificado. He escuchado cosas así. Yo realmente no las he leído. Cristo no fue un Cristo que puede ser Krishna o un avatar, o como quieran verlo, como un mito, real o no, con poder o no, un egregor. Creo que cuando se trata de un mito cíclico se trata de un arquetipo. Y ahí creo que nos estamos
yendo a un tema mucho más amplio y realmente mucho más profundo. A mí me gusta simbolizar el tema de Cristo y de los Cristos y este tipo de cosas, siendo yo una persona que se considera un cristiano de Jesús y de otros cuantos. Para el cristiano soy un pagano, para el pagano soy un cristiano, no tengo problema en lo personal con eso, pero me parece importante poder dilucidar un par de cosas acá. Claro. Como recién decía, el tema de la cruz se repite de una forma u otra más o menos parecida. Yo siempre veo, por ejemplo, yo me dedico al tarot, el ahorcado. En algunos tarot el ahorcado aparece ahorcado en una cruz Tau. Sí. Hay 1000 simbolismos que tienen que ver con este ahorcado, es el arcano número 12 del tarot. El arcano más o menos es un arquetipo, de hecho Jung habla mucho de los arcanos y del tarot para su utilización. Me parece muy importante entender el simbolismo mítico o arquetípico, mejor dicho, de los Cristos y del Cristo, antes de meternos en el tema del cristianismo esotérico. El ahorcado, en definitiva, hace un sacrificio. Un sacrificio fecundo, se pueden ver las cartas, las matas verdes que salen. Por favor, estoy haciendo ni siquiera un resumen, sino un pantallazo general. Claro. Cuando vemos a Cristo, ¿qué vemos? A Cristo Jesús, voy a aclarar, al que se sacrifica en aras de redimir a la humanidad, es decir, un sacrificio fecundo. El tarot tiene muchas de estas cosas que nos pueden remitir al tema de los mitos y al tema de los arquetipos y diferenciarlos de otra manera también. Me parece importante poder seguir con el tema del cristianismo esotérico, teniendo siempre en cuenta que la fe puede transformarse en certeza, pero la fe no es más que una simple creencia. Esto no se trata de juzgar al que tiene la certeza de un Cristo histórico, un Jesucristo histórico, pero tampoco de transformarlo en lo contrario. Claro. Y digamos, ¿a vos qué te parece, David? Ahora me viene a la mente un comentario en relación a esta cuestión de la sabiduría perenne que sube aparentemente para algunos con un criterio absolutamente periódico, y ahí cerrando el comentario, me recuerda a Miguel Serrano, que en el último Avatar dice, la historia se repite cada 700 años. Yo lo respeto a mí, no sé si es tan así, pero hay algunas cositas que te asustan, al menos en cuanto a cómo fueron aparecidas las últimas dos religiones, exactamente separadas, no sé, por 700, pero por 600 años. Y después como que pasa a ser más irregular. ¿Vos creés que hay, o sea, el hecho de que la sabiduría perenne, al menos de forma de un mito, suba a la superficie, responde a un ciclo exactamente periódico, o es convocada por la necesidad de la humanidad, o responde a un reloj astrológico, o a otro tipo de mecanismo cíclico? Esto para mí sí, pero ahora estoy hablando de una cuestión de fe, no de certeza. Sí corresponde a un mecanismo cíclico, sin ninguna duda. No estoy diciendo que sea cada 700 años, creo que Miguel Serrano siempre está dando un mensaje un poco más para leer entre líneas. Yo creo que cada cultura, mejor dicho, no cada cultura, cada raza y cada época histórica necesita de un Cristo que lo represente. Hay una frase que decía Millayo, catalán, que era, de cada país tiene el gobierno que se merece. Bueno, cada raza, cada cultura y cada periodo histórico tiene el Cristo que se merece, y es, a ver, no todos los Cristos vinieron a redimir al hombre de sus pecados, ni sacrificaron su carne para renacer de otra manera. Creo que estamos llenos atravesados por historias, por mitos, por periodos, por eras, por etapas, y muchas veces se cambia de paradigma tan rápidamente que se revoluciona todo esto. Hay gente que sigue esperando un Cristo, capaz es la época de decir, sacá el Cristo que hay en vos, como decía el tigre Tony en los cereales.
Por lo menos acá en Argentina, no sé si es así. Y por otro lado, hay cuestiones que no son tan cíclicas. Hay dioses como Abraxas, donde no están representando nada similar, están representando al bien y al mal. Es el señor de los cielos, que tiene que ver con todas las zonas, las 365 zonas del dominio interno de cada uno, y que obviamente para hablar de cristianismo esotérico nos tenemos que referir a los gnósticos. A los gnósticos cristianos y no cristianos, o judio-cristianos, no judio-cristianos, bueno, es difícil de definir. A los que toman a Jesús como referente y a los que no. Los basilirianos tenían como uno de sus máximos dioses o exponentes a Abraxas. Los sofitas, no sofitas, sino ofitas, eran personas que adoraban a la serpiente y después se fueron adaptando al judeocristianismo y realizaban misas con eucaristías similares donde de repente soltaban una serpiente. Y la serpiente era un símbolo de conocimiento, de conocimiento interno, de conocimiento con el cual uno llegaría a la verdadera iluminación, sabiduría, y siempre tuvo esto, el cristianismo esotérico y el gnosticismo en general, que fue maniqueo mucho antes de la existencia del maniqueísmo, de creer en un bien absoluto y en un mal absoluto, ser muy tajantes en esto y creer, despreciar casi siempre a la materia y ver un dominio sobre lo espiritual como algo muchísimo más elevado. Obviamente son doctrinas secretas, esotéricas y ocultas, y me parece que es importante conocer tanto estas sectas precristianas como a partir del cristianismo cómo se fueron reformando y qué fue lo que le fue molestando a la Iglesia, porque la Iglesia no hizo más ni menos que reinterpretar y utilizar su poder para decidir que el 25 de diciembre es el nacimiento de Cristo Jesús, cuando en verdad es la fecha de Tamuz, o es la fecha del Sol Invictus, es la fecha de sacrificio, donde algo nace, algo muere para volver a nacer, y para dar una nueva esperanza fértil de cosecha. Yo quería terminar con un comentario y también con una pregunta acerca de mi interés por la opinión de David. Algo que no podemos negar es que en esta cuestión de lo mítico, cruzada de muchos significados, está la fuerte posibilidad de que el mito sea una especie de personaje escrito que pueden interpretar muchos actores, cerrando un juego por el cual cada ser que representa el papel actoral en ese punto de la historia de ese personaje que ya está escrito, en realidad está cerrando su camino personal iniciático al encarnar en un mito. No sé si me explico. Sí, por lo menos creo haberte entendido y me parece interesantísimo lo que acabas de decir. Voy de nuevo al chiste que dice, sacá el Cristo que hay en vos. Sí. Esas son las licencias que me tomo, porque esto, vivirlo solemnemente, a mí no va conmigo. Creo que la pregunta tiene que ver con qué hacemos acá, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Realmente, si hay un Cristo para cada uno, depende de la etapa de la evolución que uno se encuentre y lo que quiera encontrar a partir de respuestas externas o vivencias externas para tomarlas como ejemplo, o también entender que hay mensajes de avatares o de Cristos que nos dicen sé como nosotros, sé como yo, en qué sentido. Seguirlo como ejemplo, seguir su vida, sacrificarse en aras de. Creo que el mensaje de muchos avatares, Cristos, que creo que hemos tocado 2 o 3, muchas veces coincide, como mito, como ciclo, como repetición, de una manera positiva, si se quiere. Sí. Muchas otras veces las personas ponen su energía directamente en una deidad, exista o no, pueden crear egregores y pueden
ser deudores de energía eternos de una entidad. Creo que ningún verdadero iluminado ha hecho eso, y recordemos que los textos verdaderamente importantes de la historia muchas veces fueron manipulados, le fueron cambiadas palabras, le fueron sacados textos. Hay, en el caso del cristianismo de Jesús, hay millones de evangelios, la mayoría o miles o cientos, la mayoría de los millones, exageré, los hemos perdido, pero otros seguramente se encuentran en la biblioteca del Vaticano. Y creo que a partir de recopilar por ahí testimonios, vivencias personales, comparar nuestras experiencias con las que podemos ver tan lejanas, podemos llegar a una evolución personal mucho más grande, que nada tenga que ver con la adoración ciega, sino que tenga que ver con un camino interno, que es el verdadero camino oculto, ese sendero a uno mismo, y creo que si estamos acá se trata solamente de eso. Creo que no respondí tu pregunta, porque tampoco sé si la puedo responder, pero lo más importante de esto es entender que no hay que ser deudores de energía, Claro. sino simplemente entender tanto como ejemplo histórico, como mito, como fe, como certeza, individualmente, cómo le resuena a cada uno este tipo de seres, y ver qué provecho puede sacar de ellos para su propia evolución personal. Sí, por supuesto, pues, o sea, sin plantearlo expresamente, creo que estás de acuerdo con lo que voy a expresar en cuanto a cerrar esto con una conclusión positiva, que es que planteamos 3 opciones y no decimos que sean las 3 únicas. Claro. Enormes personajes que ya sean históricos, sin una función mítica importante de parte de ellos, pero creadas por sus sucesores, como hubiera sido el caso de un Jesús histórico, pero un San Pablo que lo convierte en mito y en religión, o un personaje mítico real que entra en la historia, o un personaje mítico creado, literario, pero literario en el mejor de los sentidos, creado como una especial obra de arte objetivo, en palabras del Cuarto Camino, en función de, efectivamente, el personaje no existió, creamos la historia, pero con tal poder que generamos una religión y una influencia en toda una cultura. Entonces creo que la conclusión principal es que todo este juego de posibilidades tiene intención positiva y que cada uno toma su nivel de intención positiva dentro de lo posible. A veces la cosa un poquito se descarría con guerras religiosas y sunitas y no recuerdo cuáles son los otros que se matan a tiros. ¿Cómo eran los sunitas y los chiitas y sunitas y todo ese tipo de cosas? Obviamente ahí tenemos una consecuencia un poquito mala, pero básicamente este tipo de personajes entran en la historia de la manera que fuere, con buena intención, y cada uno tiene la posibilidad de tomar lo mejor para su vida. Creo realmente que lo más importante de todo lo que estuvimos hablando es entender, desde mi punto de vista, que no todas las enseñanzas han sido las mismas, no todas las religiones o todos los movimientos son lo mismo. Sí hay un ciclo, sí hay algo importante. También al entender esos ciclos entendemos que nosotros vinimos acá de alguna manera encadenados a un ciclo, y está en uno darse cuenta si el camino es para volver hacia nuestro ser, en un movimiento que no tiene que ver con el pasado, sino con el reencontrarse con uno mismo, o si el movimiento que haga uno tiene que ver con ser, como dije hace un rato, un deudor de energía y una persona encadenada a repetir ciclos y ciclos, así como ha habido tantos Cristos con tantas similitudes. Justamente, vamos a continuar dentro de esta esfera del Cuarto Camino con una anécdota relacionada con el maestro Ouspensky. Resulta que en un maravilloso libro titulado Nuevo Modelo del Universo, él dedica un capítulo a algo que él llama En busca de lo milagroso. En otra clase hablamos de otro aspecto de ese mismo capítulo, sobre una estatua del Buda, de Ceilán, pero ahora nos vamos a referir, dentro de esa sección de un nuevo modelo del universo,
algo que en esa oportunidad fue una búsqueda de lo milagroso relacionada con Egipto. Entonces, Ouspensky fue fuertemente impresionado tanto por las pirámides como por la Esfinge, y en particular en relación a la Esfinge cuenta que en cuanto entró en contacto con ella, recordemos como nota de color que para ese momento estaba casi tapada de arena, gracias a Dios ahora está bastante a la vista, tuvimos la posibilidad de estar 2 veces en los últimos años. Entonces Ouspensky dice, me coloqué frente a la Esfinge, dando la impresión como que en principio no sentía nada demasiado profundo, ni mucho menos. Dice, la miré a los ojos, y en unos instantes comencé a sentir una mezcla de sensación profunda, terrible y aterradora, relacionada con que sentía que la Esfinge lo tragaba y que lo sacaba de la sensación de tiempo habitual, como que la eternidad se lo estaba comiendo a él. Y evidentemente le dio el semejante valor como para compararlo con experiencias místicas que, como dijimos, tuvo en relación a una estatua del Buda, a otros templos, a la misma Gran Pirámide. ¿Qué me pasó al poco tiempo de haber leído esto que me causó una impresión bastante fuerte? Y un día, mirando un documental sobre Egipto, sobre las pirámides y sobre la Esfinge, en un momento empecé a tener una sensación muy parecida a la que relató Ouspensky. Sentí como que se detenía el tiempo y que la Esfinge y las pirámides era como que me tomaban de los pelos y me hacían entrar en algo que podríamos llamar una sensación de eternidad. Hablábamos en nuestro primer programa compartido de esta cuestión de la savia, de lo eterno, y también en nuestra segunda entrega. ¿Y cuál sería la paradoja? Ya contamos la situación como una anécdota tanto de Ouspensky como personal nuestra, que yo tuve esa experiencia similar a la de Ouspensky, viendo un documental televisivo, pero cuando estuve en Egipto no tuve esa sensación. Eso fue lo que me asombró, y sí lo que me conmovió en Egipto fue la cuestión del rezo musulmán. Egipto como país árabe tiene una mezquita aproximadamente cada 200 metros, y en cualquiera de las instancias de los 5 rezos diarios que tienen los musulmanes, realmente es un océano vibratorio y absolutamente estremecedor, que realmente transporta, que quita del espacio, que quita del tiempo, y que remite a esta sensación que relató Ouspensky, que yo sentí viendo un documental, pero que no sentí ante la mismísima Esfinge. Entonces realmente creo que es una anécdota bastante curiosa, y nos habla, creo que en el fondo, de que lo importante está a dónde está la energía plasmada y quién la plasma. Que quizás el mismo objeto que para alguien generó una sensación mística, para otro tuvo el mismo efecto el relato de esta persona y no el objeto, que fue, digamos, el estímulo para la experiencia mística de esta primera persona. Así que, David, te escucho en relación a que hayas sentido algo parecido, ya sea solamente anecdótico o también paradójico. Totalmente, y cuento una experiencia breve, y antes quiero hacer hincapié en el tema de la trascendencia del tiempo, y que lo verdaderamente trascendente está fuera del tiempo. Lo que me pasó puede parecer recontra banal, pero es algo que me acuerdo ahora en este momento, y me vino a partir de lo que estás diciendo. Hace unos años visité un acuario gigante fuera del país. Tuve la suerte de visitarlo. En la vida había pensado en ir a un acuario grande, pero era como uno de los más grandes del mundo y tenía muchos días en una ciudad, y dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy al acuario, no estoy muy de acuerdo con los animales en cautiverio, voy igual. En fin. Llega un momento ya muy cansado de recorrer todo ese monstruo que era el acuario, y sin saber para dónde estaba yendo, miro una puerta gigante a la izquierda y empiezo a escuchar
golpes de agua. Y me doy cuenta que cuando me estoy acercando me estoy dando cuenta que son delfines. Delfines, en cautiverio, pero en una pileta que era un mar, la verdad. Creo que, no sé si después desembocaba en otro lugar. Era increíble. Y empecé a sentir piel de gallina, como decimos acá, o piel de pollo, y de repente ya, sí, no había tiempo, no había cansancio, no había nada, y me busqué un lugar quieto, más o menos oscuro, para poder ponerme cerca de los delfines sin que me noten demasiado. Tenía la suerte de que no había gente, y habré estado, porque después me fijé por reloj, alrededor de 3-4 horas solamente contemplando. No sé si es la experiencia de una zeta y su revelación en el desierto, pero cada uno tiene sus pequeñas revelaciones que significan algo para uno siempre. Y compartir estas experiencias está buenísimo, porque da el pie para hablar que lo verdaderamente importante y lo verdaderamente verdadero, estoy siendo un poco redundante, es lo que trasciende toda frontera temporal espacial. Tanto viéndolo por televisión como estando en persona, alguien puede sentir algo, ese momento que realmente significa una transformación en uno, aunque no sepamos bien qué es lo que estamos transformando. Hace un rato estaba buscando una frase, dije, si se da la oportunidad, la voy a leer. La frase dice: es mejor beber del vino de la meditación en la copa sagrada de la concentración del pensamiento. Concentremos el pensamiento en nuestro Dios interior. Y creo que esa frase puede resumir al menos mi postura sobre los Cristos, y creo que un verdadero Cristo y un buen Cristo como los ha habido, y creo que el mismo Jesucristo no diría algo distinto a eso, teniendo en cuenta que su mensaje ha sido absolutamente manipulado, como el de tantos. Sí, sí. Bueno, David, queremos que un cierre magnífico para esta tercera entrega de conversaciones sobre esoterismo. Espero que hayan disfrutado del programa. Y eso es todo, David. Hasta la semana que viene. En este Perfecto, largo, infinito y eterno recorrido, seguramente. Gracias. Sí será. Gracias a vos.